para ver cómo está Santino, cómo continúa este tratamiento tan lejos de casa. Natalia, ¿cómo estás? Buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero te saludamos. Hola, buenos Buenos días días. a los dos. ¿Cómo están? Bien, bien, Bien. bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Nosotros bien, bien. Por ahí esta es la etapa donde hay que tener más paciencia, entonces por ahí suele costar un poco más Ujú. a veces, ¿Cómo pero continúa, bien. cómo continúa el tratamiento de Santino? ¿Se avanzó? Bueno, Santino, posterior al trasplante, como se habían hallado el valor residual de su enfermedad, los médicos tomaron la decisión de hacerle infusiones de linfocitos T de su papá, que eso fue Ujú. Sí. lo que sucedió las semanas anteriores. Él llegó a recibir dos infusiones de linfocitos T del papá. Posterior a eso, este lunes tuvimos un control y bueno, ahora van a ver porque está costando mucho recuperar el recuento de sus valores de la sangre, sus valores sanguíneos. Entonces, bueno, se habló de la posibilidad de una tercera infusión, pero bueno, mañana tenemos que volver para un próximo control y es ahí donde nos van a decir si lo definen, si lo definieron o vamos a esperar como en un principio se había hablado, que posterior a estas dos infusiones se iba a esperar 2 semanas para volver a repetirle la biopsia de la médula y luego en base a este resultado, definir cómo continuar. Natalia, ¿qué te dice tu instinto de mamá? ¿Cómo ves vos si evoluciona bien, favorablemente con este tratamiento? ¿Cómo va? En definitiva, ¿qué es lo que sentís? Bueno, él está muy bien clínicamente, anímicamente se encuentra muy bien. Eh, Después del alta, Santi salió con unos dolores que él, esos días que habíamos hecho una historia, él comentó que le dolía Sí, los pies. Y bueno, ahí es un dolor que se puede esperar ante el tratamiento que recibió, después de una internación larga. Es un dolor que se puede encontrar, ¿no es claro. cierto? Pero bueno, uno como mamá a veces es difícil. Es como un trabajo que uno tiene que hacer, es como una montaña rusa, ¿no? Sí. Y es un trabajo que a veces un autotrabajo en el cual uno tiene que aprender a controlar esa ansiedad de mamá o de padres que tiene temor, ¿no es cierto? Temor, porque es así Claro. uno, ante tantos años, estar en este camino, eh, cada vez que hay un laboratorio, un estudio, lastimosamente, esa ansiedad aparece, ese temor, y Mm, cuando uno ve que los valores siguen ahí costando tomar fuerza, eh, a mí, sinceramente, mm. este lunes me bajoneó, pero bueno, después trato de mantenerme positiva porque también uno tiene que entender que el proceso que pasó Santino no es un proceso sencillo. El Ujú. cuerpo de Santi o la médula de Santino Sí. es una médula que está con muchos años ya de tratamiento, un doble trasplante, después de un trasplante, entonces es una médula que le va a costar eh, Recuperarse. como Ujú, recuperarse, exactamente. ujú. Na- Así que bueno, Natalia, sí, perdón. ¿qué dicen los médicos? Bueno, también a Santino acá, a diferencia de Argentina, a él le hacen el estudio del quimerismo todas las semanas. Todos los lunes le hacen el estudio de quimerismo. Nosotros allá en Argentina, después del trasplante que tuvimos, ellos tienen un quimerismo cada mes, los primeros Claro. 3 meses y después se hace cada 3 meses. Ujú. Bueno, acá, ante la situación, ellos están semanalmente analizando el quimerismo y en el quimerismo de la semana pasada, antes de que Santino reciba la segunda infusión de linfocitos T, salió un valor de su médula, o sea, salió como 1% de la médula de Santino. Claro. Entonces, este lunes ella no comenta esta situación y ella nos dice, este estudio fue de lunes antes de recibir la segunda infusión. Ahora vamos a ver si el quimerismo de esta semana se revierte este valor Ujú. después de la infusión. Claro. Porque bueno, también ellos están buscando que la médula del papá sea la que se asiente 100% en el cuerpo de Claro. Santino, Ujú. mientras no se haya ADN de Santino en su quimerismo, es Ujú. bueno, pero cuando aparece un 1% por ahí,
no termina siendo tan bueno. Ujú. Pero yo le pregunté a ellos si ellos no estaban preocupados porque yo soy la que viene constantemente analizando esos laboratorios. Hay un laboratorio al lado del otro mirando cuánto bajó, cuánto subió, muy Ujú. analíticamente. Claro. Entonces yo le pregunto si ellos no se encontraban preocupados con los hemogramas que estamos teniendo de Santino. Ujú. Y bueno, la respuesta fue de que ellos por el momento no están preocupados. Ujú. Bueno. Vamos a esperar al kirchnerismo de esta semana, si ese valor no se revirtió o si ese 1% de Santino subió, que es el ADN de Santi, se va a tomar la decisión de hacer una infusión más de linfocitos T o de adelantar la médula, pero que por el momento no se encuentran preocupados porque Santino nunca tuvo un buen recuento post-trasplante. Así como que es que la médula está costando recuperarse, por decirlo así. Ujú. Me quedé pensando acá para que nos cuentes y que nos hables un poquito más acerca de qué es el quimerismo, ¿no? Porque por ahí nos contás y la Sí, gente que está del otro lado sí, dice, ¿qué es eso? ¿Es bueno? ¿Es malo? sí. Sí, el quimerismo es un estudio que le hacen después de recibir un trasplante de médula para analizar cuál es la médula que está trabajando Ah, para hallar el ADN ujú. la sangre del paciente, ¿no es cierto? Para hallar qué ADN es el que está generando estas células. Si Bien, es el ADN 100%, a veces este estudio puede dar 100% del donante o valores divididos, 50-50, 80-20, 10-90, pero ante la patología de una leucemia o inclusive ante la leucemia de Santino, que sabemos que es una leucemia muy agresiva, el 1% no sería favorable en él. Pero cuando nosotros estuvimos internados con Santi, cuando pasó que él estaba con el problema del hígado, era mucha información también para ujú. contar. Sí. Había salido en una de esas semanas 1% de la médula de Santi. Fue ahí que los médicos se asustaron, pero después hicieron quimerismo, este estudio, directamente de la médula y se descartó ese 1%. Y ellos nos explicaron que pudo haber sido un error porque, bueno, Santino es un niño con 4 personas adentro, Ujú. entonces muy difícil estudiarlo porque no es lo mismo un paciente que tenga su médula más la médula del donante, y Santino tiene su médula, Ujú. del primer Claro, donante, la del Sí. papá y la del cordón. se Entonces entiende. hay un margen ahí que puede haber un error. Ujú. Así que ante este resultado yo digo, bueno, lo tomamos como que puede ser un posible error también, ¿no es cierto? Está bien. Pero también muchas veces uno toma esa actitud para mantenerse estable psicológicamente también y Ujú. emocionalmente, porque el proceso es duro Y y bastante largo. claro, ¿no? ¿Cuál es la contención que tenés vos como mamá, la familia? ¿Tienen algún tipo de asistencia psicológica? Porque no es solo enfrentar por ahí la situación Hay que de tener salud de fortaleza, digamos. Hay Santino, que tener claro, sino fortaleza. también el estar en otro país. ¿Cómo manejan esta situación? Bueno, nosotros en verdad, bueno, ahí cuando hablamos más profundo, cuesta a veces mantener. Sí, eh, claro. sí, Y te lo... nosotros lastimosamente Ujú. en esta situación ya nos habíamos visto el año pasado, solamente que tuvimos que emigrar desde Misiones a Buenos Aires. Ujú. Entonces, estuvimos ante una situación así y la verdad es que somos muy los tres. Como familia, el apoyo lo tenemos entre nosotros tres. Sí, el papá tiene su psicóloga, Santino, cuando él también tiene predisposición, porque también es que él quiera, ¿no? También estuvo en estas internaciones cuando creí yo que era necesario, habíamos tenido consulta para él con una psicóloga desde Posada, pero después no hubo esa conexión porque al ser online no hubo una conexión y no lo quiso continuar, se lo hizo muy difícil. Y bueno, y después estoy yo que por ahí busco la contención en las amistades, en una mamá que pasó por un camino similar, entonces es como hablar con esa persona, es hablar el mismo idioma, pero en realidad nos encontramos muy los tres. Claro. Pero a diferencia del año pasado, hoy sentimos que hay miles de personas atrás de nosotros sosteniéndonos, apoyándonos,
y muchas veces enviándonos las palabras que en verdad necesitamos escuchar y en verdad eso nos ayuda, nos sirve y nos fortalece. Ujú. Claro, ya que hablas de la ayuda, ¿cómo se mantiene la ayuda teniendo en cuenta que justamente hay costos que afrontar? ¿Cómo está ese tema, Natalia? Bueno, después de la complicación de Santi, que tuvo el problema hepático cuando aún nosotros estábamos internados, nosotros lo habíamos contado en redes y habíamos salido a solicitar esa ayuda nuevamente y tuvimos una alta repercusión y apoyo de la gente, pero obviamente se llegó a un monto, nosotros hoy no llegamos a cubrir ese costo de esos 21 días que Santino Sí, necesitaba pagar. Quedamos ahí entre un 60-70% del costo y Santino aún sigue recibiendo más tratamientos, ¿no es cierto?, con inclusive los controles. Así que bueno, lanzamos la rifa para tratar de reforzar y tratar de seguir recaudando. Bueno, vamos de a poquito, pero sí, no sabemos más claro, cómo pedir ayuda, sinceramente. Porque Ujú. sí, uno sabe, también la gente nos está apoyando desde hace 4 meses atrás, uno es consciente. claro. Natalia, ¿la gente siguió ayudando en este último tiempo desde que hablamos hasta el día de hoy? Sí, la gente siempre ayuda. Ujú. Obviamente no en la misma por ahí, no es la misma magnitud o tuvimos una ayuda súper fuerte que la gente cuando surgió lo del problema hepático de Santi, la gente en verdad nos súper ayudó, o sea, recaudamos una buena parte del monto que necesitábamos, pero bueno, a medida que va transcurriendo los días, por ahí la ayuda sí disminuye, ¿no es cierto? A Ujú. eso me refería. Siempre ayudan, sinceramente, y es más, muchas veces, ahora estamos, por ejemplo, con la Sí, rifa Sí. que estamos sorteando 2 viajes. Ujú. Y a veces la misma persona, la persona que compró unos numeritos los últimos días de junio, a la otra semana ya vuelve la misma persona vuelve a colaborar Claro. y claro, así. Bien. Pero bueno, todo va sumando. También hubo unos eventos en sí. Posadas que Sí. también fue una ayuda importante de parte de ellos, la verdad, súper agradecidos. En verdad sí siguen ayudando y Ujú. siguen comunicándose con nosotros con la intención de llegar a más gente o de hacer algo para recaudar dinero para ayudarnos. Pero Bien. bueno, en verdad Santi sigue necesitando, Claro. lastimosamente es así. Lo bueno es que él está recibiendo la atención y el tratamiento que necesita. Natalia, te mandamos un cariño muy grande desde acá y siempre te admiramos, te digo siempre, cada vez que hablamos, que te admiro por esa fortaleza que tenés, ¿eh? Nuestras oraciones, por supuesto, para la familia. Para Santino y para la familia, Bueno, por supuesto. muchas gracias. Le agradecemos muchísimo por el apoyo y siempre estar eh, siguiendo, ¿no es cierto?, cada proceso de Santi. Muchas gracias. Hasta luego, le Hasta luego. decimos a Natalia Rodríguez, es la mamá